25 de mayo 575. Urgencias 0364 4480 104. 3 salas dilatorias climatizadas. Atención permanente las 24 horas. Unidad de traslado a todo el Chaco. Servicio de larga distancia. Todas las obras sociales. Gestiones administrativas. Previsión Guillán. Avenida 25 de mayo 575. Fin. Espacio publicitario. Los artistas más hot. Hey, this is Bruno Mars. Don't believe me, just watch. Soy Ricky Martin. Una mordidita me habla. Hola, bebé. 45. Todos los viernes, súmate a Reflexión Periférica. Para salir del ruido. Pensamiento crítico, historias, debates, charlas. Un espacio para pensar. Viernes, Reflexión Periférica, 19 horas. Escúchanos por Radio Kit 95.5. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Reflexión Periférica. Estamos aquí en este viernes 16, ¿no? de octubre del año 2020. ¿Cómo le va, Martín? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, Cristian? ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Bueno, ¿Todo? Bien. Bueno. Gustavo Valentinotti está en la consola técnica, sigue ahí. Exactamente. Acompañándonos y, por supuesto, dándonos gas, como se decía antes. Muy bien, dándonos gas. Mirá, Dando gas. lo del gas, que no se malinterprete lo del gas. Está bueno. Es cierto. Bueno, dándonos viento. Claro, aire. Aire. No podemos salir de la metáfora. Si no está él, no podemos. Exactamente. Hablar. Bueno, hemos tenido una semana muy interesante, así que tenemos muchas cosas para compartir. Tenemos también un invitado. Tenemos un invitado que va a estar en diferido porque le hicimos una entrevista, que bueno, es el Tete Romero, ya conocido por casi toda la gente de la provincia, porque es un referente provincial. Y también tenemos acá en el estudio, que está con nosotros, Emiliano Arce, que es el representante y referente de uno de los espacios peronistas, dentro de todos los espacios que hay, de unidad, Frente de Unidad y Compromiso. Así que te saludamos, Emi, siempre estábamos por invitarte y bueno, buenas tardes. Muy buenas tardes, Martín, Cristian, Gustavo, todo el equipo. La verdad que bueno, muy contento por participar de esta iniciativa. Y bueno, qué mejor que estar acá que un día previo al día importante que vamos a vivir mañana, así que la verdad que muy contento. Viste que los invitados siempre nos dicen, le presentan a la gente el tema. ¿De qué vamos a hablar, Emiliano? Vamos a hablar del peronismo. Porque vamos a hablar del peronismo. El otro día Mauro se reía porque nos adelantó el tema, ¿viste? Y dice, muy bien. No sé si tengo que presentar, dice. Claro. La verdad que no tenía ni idea, pero bueno, ya lo he Como hecho. que venimos a Claro, la fiesta. no, nos anticipan, nosotros ya después quedamos para... Igual aclaramos el otro día que no hay casi estructura, o sea, digamos, no hay. Hay un, un pequeño, hay un croquis, pero llega acá y se va todo. Este programa es rompe la estructura. Sí. Como el peronismo. Ahí está, ahí tenés, primer bocadín. Lo vamos a discutir. Vamos a estar discutiendo. ¿Quiere un almohadón o no? ¿Cómo está cómodo? Qué cómodo, Está cómodo. Sí, ya tenemos el eslogan para el programa, dice, viene a romper el programa que rompe la estructura. Como el peronismo, exactamente. Rompe la paciencia, sí, otras cosas también, seguramente. Bueno, ¿quiere dar los números para que se puedan comunicar a través del celular o del... Todas las personas que se quieran comunicar al WhatsApp 3644 222490 y el línea fijo 3644 48 16 69, ¿sí? 48 16 69. Para los que quieran llamar, si quieren hacer una pregunta, un aporte, lo que sea, acá estamos para
para compartir. Hoy, como decía Emiliano, estamos anticipándonos a dos temas, al 17 de octubre y también al 27 de octubre, ¿verdad? Que es la muerte de Néstor Kirchner. Vamos a poner en el programa, digamos, las dos temáticas muy importantes para esto, que son los 75 octubres y la pérdida de un referente nacional muy importante en lo que es la vida política del siglo XXI, ¿no? Así es, en el caso de Néstor, uno de los más importantes, teniendo en cuenta también la reflexión respecto del peronismo. Bueno, Néstor ha sido uno de los referentes más importantes del peronismo y, como vos bien decís, Martín, específicamente en el siglo XXI con la tarea de reconstrucción que le tocó, pero bueno, eso seguramente vamos a ir vamos a ir desarrollándolo. Exactamente. No, está ansioso, ¿no? Sí, está brioso, está brioso. No se apure. Pero le dijimos que sea espontano, no le podemos tampoco manejar así como le hacen otros medios que le dicen lo que tienen que decir. No. Acá nosotros no le decimos lo que usted tiene que decir. Sí le voy a poner Bueno, nos pueden escuchar, ya estamos saliendo al aire ahí a través de Facebook. Facebook Live los estamos escuchando y también nos pueden escuchar a través de la aplicación de Radio Kit 95.5 que la pueden descargar de la Play Store, y en Argentina Stream también, la página donde pueden escucharnos en vivo a través de internet. Esas son las formas en las que nos pueden escuchar, y por supuesto Radio Kit 95.5 aquí en la ciudad de Quitilipi en su celular o en la radio que tenga, en el auto. Bueno, la gente tiene radio. Pero bueno, ahí están todas las formas de escucharnos. Exactamente. Como bien decíamos, bueno, vamos a tratar de darle diferentes ángulos a lo que tiene que ver con el 17 de octubre. Nosotros habíamos hablado de que íbamos a estar pensando lo que tiene que ver con el peronismo, pensar el hecho en sí del 17, que se cumple 75 años mañana. ¿Sí? El contexto histórico, cómo fue este hecho tan significativo, no solo en la historia o en la génesis de un movimiento, sino también en la historia argentina, porque es un parteaguas. Así como también, efectivamente, el fallecimiento de Néstor Kirchner fue una fecha en la historia reciente muy importante. Se van a cumplir 10 años, 27, pero independientemente de la afiliación partidaria o la ideología que cada uno tenga, fue un hecho significativo y sin precedentes, por lo menos en la historia reciente de la Argentina, y uno de los hechos más importantes del siglo que recién arranca, seguramente. Entonces también queríamos verlo desde ese punto de vista histórico, filosófico, político, reflexivo, y eso es lo que vamos a intentar hacer. Claro. Siempre intentamos. Por eso tenemos unos audios, como venimos haciendo últimamente. Hemos hecho una entrevista al Tete Romero, donde nos cuenta un poquito algunas cuestiones, y vamos a ir comentando junto a Emiliano qué le parece a él lo que dijo el Tete. Estuvo también con nosotros Mauricio Muro, le mandamos un saludo muy grande. Mauro Cremar también estuvo con nosotros en el Zoom el otro día, y bueno, vamos a ir compartiendo un poco lo que Tete nos quiso gentilmente, ¿no? Que de paso aprovechamos a saludarlo y agradecerle la generosidad que tuvo, porque nosotros creíamos que nos iba a dar 40 minutos y bueno, estuvimos como una hora y pico. Sí, se hizo una conversación interesante y bastante larga, y Mauricio, Mauro y entre los 5 estuvimos haciendo nuestros aportes, y la verdad que fue muy enriquecedor. Y antes hago esta aclaración. Usted que escucha generalmente el programa y por ahí dice, bueno, hoy van a hablar desde un lugar. Siempre decimos que nosotros hablamos desde un lugar. Sí. Creo que casi todos y todas hablan de un lugar, ¿no? Sí. Desde un lugar, a pesar de que algunos no lo develan, ¿no? Pero escucha hasta el final del programa, ¿sí? Escúchelo, véalo, y si quiere enviar algún mensaje, alguna pregunta, alguna reflexión, lo puede hacer. Cuando escucha el programa, que va a estar en YouTube, también va a estar en Facebook, si quiere dejar un comentario y para debatirlo, que lo podemos también en el próximo programa comentar alguna de las cosas, hágalo, porque lo que nosotros también queremos hacer, más allá de lo que vamos a contar hoy, es generar intercambio, debate, discutir ideas, que nos parece que es muy importante y muy interesante, sobre todo en esta Argentina de esta época. Sí, arrancamos primero con el contexto histórico del
del 17, ¿sí? Nos hace los antecedentes del 17, los días previos, qué pasaba en la Argentina en ese momento, que es la primera parte con la que arrancamos digamos, este tema del peronismo. Nos va a contar Tete acerca de todo el contexto histórico y los antecedentes del 17. En principio, para mí, el que mejor definió lo que es el peronismo, y no se puede hablar del peronismo sin el 17 de octubre, es John William Cook, cuando dijo: el 17 de octubre y el peronismo en general es el hecho maldito del país burgués. ¿Sí? Es el hecho maldito del país burgués. Y yo siempre planteo esto que dice Norberto Galasso: si la historia es la política de la memoria, la política es la historia del presente. Y todo el tiempo la interpretación de lo que nos pasa en el presente depende de cómo hayamos disputado culturalmente la memoria de los nuestros, la memoria de las nuestras. Porque nosotros venimos de un proceso donde durante 4 años Macri nos dijo que la Argentina hace 75 años estaba en un proceso de decadencia. Matemática pura. Anclaba la decadencia en el 17 de octubre de 1945. Pensemos lo siguiente: ¿quién era Perón? Perón fue secretario de Trabajo y de Previsión. Cuando se produjo el 17 de octubre ya era vicepresidente de la Nación, el presidente de la Farren, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión. Y había generado en una secretaría que parecía insignificante, de donde apareció un conjunto de leyes, algunas nuevas y otras las hizo cumplir por primera vez, que ya figuraban desde el año 32, pero nunca se había pagado el aguinaldo ni las vacaciones, ¿sí? Entonces cuando uno naturaliza, ¿cobrás aguinaldo? Cobro aguinaldo. ¿Cobrás vacaciones? Sí, cobrás vacaciones. Cuando uno dice, ¿quién implementó la doble indemnización y con preaviso? ¿Sí? Las vacaciones pagas, el salario mínimo vital y móvil, lo pensó de modo estratégico alguien que además no solamente se dedicaba a hacer leyes bonitas y comunicarlas por decreto, sino en un diálogo fluido con los trabajadores organizados, fueron gestándose estas leyes, a tal punto que para que existiera el 17 de octubre, existió el 10 de octubre. ¿Qué pasó el 10 de octubre? Primero hay que plantear que durante octubre de 1945 se produce en la Argentina una tensión muy fuerte, marcada sobre todo por la atenta mirada de la Embajada de Estados Unidos a partir del embajador Braden. ¿Por qué? Porque había una movilización, un estado movilizado de los trabajadores en favor de determinadas leyes, porque no vayamos a pensar que lo que se decía en un papel, luego los empleadores, los patrones lo cumplían. El año 45 está marcado por una tensión entre los derechos adquiridos y la práctica de darte o no eso que figura en un papel. Por lo tanto, Perón, para el Estado social del mundo del trabajo, era dos cosas. Para los trabajadores, el primero que había visibilizado lo que el resto no lo hacía. Para los empleadores era el demagogo, el que le daba lo que no correspondía, y esto estaba a tal punto seguido que Norberto Galasso dice que hay determinadas comunicaciones de Braden con sectores de el conservadurismo y la Corte Suprema de Justicia, donde advierte, bueno, en la medida que se pueda hacerlo por vías pacíficas, traten de que sea así, pero ojo, estén atentos a ese grado de movilización.
Surge en Campo de Mayo, el sector más reaccionario del ejército, ya dividido entre nacionalistas y liberales, un planteo muy fuerte acerca de hasta cuándo vamos a dejar que Perón siga cobrando importancia. Y además ya tenía una importancia decisiva, quien luego iba a ser conocido por todos y todas como Evita. Y se hace un planteo para que Perón tenga que renunciar. Farrell se lo transmite y Perón renuncia. Perón renuncia porque además estaba comprometida ya la palabra de las elecciones. Está pensando en las elecciones del 46. Renuncia a los 3 cargos, pero no se va a su casa. Se reúne con, siempre voy a mencionar a los cerveceros, el sindicato cervecero de Quilmes, de donde luego saldría Ubaldini. Miren la historia que tiene. Los muchachos se reúnen allí y definen, vamos a hablar con Perón, no se puede ir así nomás. Y se juntan con Perón. Y allí surge, para la Argentina de esa época, una movilización espontánea y un acto de 70.000 personas el 10 de octubre, ¿dónde? Enfrente de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Ya Perón había renunciado hace 48 horas. Los trabajadores le piden a Perón que el 10 de octubre hable ante todos. Y Perón, que tenía una buena relación con Farrell, consigue que eso sea transmitido por cadena nacional. En ese momento la cadena nacional era por radio. La televisión recién aparecería en 1951. Y Perón, ¿qué les dice? Una maravilla ese discurso. Miren lo que dice. Deseo manifestar una vez más la firmeza de mi fe en una democracia perfecta, pero anuncia 2 decretos a favor de los trabajadores. Uno de ellos dice, yo dejé firmados 2 decretos. Uno establece un nuevo régimen de asociaciones profesionales, otorgándoles autonomía, entre otros derechos. Y el otro, aumento de sueldos y salarios, implantación del salario móvil, vital y básico, y participación en las ganancias. Radio Kit, noticias, 95.5 MHz. Son las 7:24. Bueno, ahí estábamos escuchando parte de, digamos, el contexto histórico previo al 17, todo el enfrentamiento que había dentro de las Fuerzas Armadas. Había enfrentamientos entre distintos grupos un poco más nacionalistas, otros más liberales. Generalmente la división se daba entre, por ahí, el ejército y la Armada. ¿Sí? Esta era la división. La Armada le quería dar el gobierno a la Corte Suprema, y de hecho, por lo que estuve averiguando, el presidente de la Corte Suprema fue a Casa de Gobierno ese 17 a ver qué tengo que hacer, digamos, para tener el control del gobierno, y bueno, nadie le prestó mucha atención porque estaban ocupados en el tema de lo que pasaba en la plaza. ¿Qué hacían con la plaza? Claro. Exacto. Después también habla de los logros anteriores al peronismo, pero que no se materializaban hasta la llegada de Perón. Esta es una discusión bastante larga debido a que hay mucha gente que dice, bueno, pero hay algunas cuestiones que se lograron antes del peronismo, porque dicen que llegaron con el peronismo. Es cierto, hay algunas luchas que arrancaron mucho antes y otras que se establecieron como leyes, pero efectivamente, como bien decía Francisco Romero, allí se materializaron gracias a la gestión de Perón dentro de lo que era la Secretaría de Trabajo. Sí, por algo la Secretaría de Trabajo no era para nada algo cotizado, era una oficinita que estaba totalmente cerrada, llena de porquerías, bien de depósito, o sea, bastante, digamos, si miramos la historia de ahora, que no había... Ahí surge la famosa frase de que los cargos no hacen a los hombres, sino que los hombres hacen a los cargos. Claro. Con respecto a lo que planteaba, bueno, primero expresar de que para mí es un gusto de dialogar en un espacio donde lo esté expresando el compañero Tete, que lo expresa con tanta claridad. Quizás en mi caso no vamos a ser tan claros, pero con respecto a lo que él decía, más allá de las cuestiones puntuales de los derechos que viene a reivindicar el peronismo en el 45, yo creo que hay algo fundamental, que es que
El peronismo del 45, en este caso, Perón lo que viene es a romper un concepto de ciudadanía que ya estaba establecido. Por eso lo que hoy hablamos al inicio, de romper ciertas estructuras. Claro. En el 45, ahí Cristian no me va a dejar mentir, en la ciudad de Buenos Aires había una ordenanza municipal donde establecía que los habitantes debían salir con saco a la calle. ¿Qué queda para aquella persona, hombre o mujer, no solo que no tenía saco, sino que no tenía vestimenta? Entonces, al otorgar determinados derechos al peronismo, que más allá que sean conquistas anteriores, el peronismo consagra esa conquista, también revela un estatus de igualdad hacia aquel que estaba totalmente invisibilizado, totalmente desprotegido. Y el 17 de octubre, si se quiere, fue la reivindicación de eso, porque quien sale espontáneamente a manifestarse por su líder, en este caso... Sí, es un sujeto social. Exactamente. Y después también, tomémoslo del otro punto de vista, la oligarquía o el sector favorecido durante todos estos años, había personas que no lo había visto nunca en su vida, que salían a las calles, que no sabían de dónde venían. ¿Por qué? Porque no estaban visibilizados, no tenían un trato cotidiano. Entonces, ahí es donde vemos que el peronismo viene no solo que a igualar, sino que a dar visibilidad, como lo planteaba bien Tete, a aquellos sectores que estaban totalmente invisibilizados. Y bueno, y después seguramente vamos a hablar, y también viene a otorgar derechos sociales y políticos, o sea, que esos sectores, más allá de consagrarse derechos, puedan participar y puedan hacer política. Exacto. Sí, aparece justamente ahora en el otro audio que vamos a hablar sobre el trabajador, digamos, ¿no? Que aparece esta categoría social que Perón logra ver, logra visualizar. Y el obrero y la mujer, que eran dos sujetos que no participaban en política hasta la erupción del peronismo. Exacto. Interesante. Sí, si le parece, vamos primero a un tema. Exactamente. Vamos a como no tenemos estructuras. Vamos a un tema, después vamos a la tanda y... acá está nuestro amigo Gauto. Se le mezcló con Gaudio. Con con Gastón Gaudio. También, pero sí. Lo mismo. Vamos a un tema, vamos a la tanda y después venimos con más reflexión periférica. Hey, this is Bruno Mars. Don't believe me, just watch. Soy Ricky Martin. Una mordidita te habla Yandel. Hola, bebé. 45.5. Ponemos lo que nos da la gana. Radio Kit, noticias, 95.5 MHz. Espacio publicitario. Estar, salón de belleza, salón unisex, color, mechitas, reflejos, alisado, shock de queratina, botox, Estar, peluquería unisex, plastificado, laminado, hidratación, nutrición, Estar, salón de belleza, tratamiento para cada tipo de piel, belleza de manos y pies, maquillaje, Estar, salón de belleza de Norma Nisola. Nuestro principal objetivo es que te veas muy bien. Llámanos al 3644 57 50 58 y acordamos el turno en el horario que necesites. Estar, salón de belleza, en Corrientes 605. Estudio Jurídico Torres Acosta. Asesoramiento y asistencia legal integral. Amplia experiencia profesional en diferentes áreas jurídicas. Excelencia y confianza basados en la solidez, confidencialidad y ética profesional. Otorgamos apoyo constante y respaldo a nuestros clientes. Estudio Jurídico Torres Acosta. Córdoba 332. Quitilipi, Chaco. Teléfono 3644 480634. CQC, cursos de computación y programación Quitilipi. No te pierdas esta oportunidad. Todas las edades, clases personalizadas, impartido por la profesora Silvana Valenzuela. Clases 100% prácticas. Te esperamos en San Juan 121. Comunicate por WhatsApp al 364-470-6681. Pulquería, verdulería, carnicería, pescadería. Naturaleza, San Juan 825, ofreciendo los mejores productos a clientes y amigos. Frutas de selección, carnes y embutidos de primera calidad, pescado de mar, en fiambre, las mejores marcas. Atendemos de lunes a sábados y domingo mediodía. ¡Los esperamos!
Frutería, verdulería, carnicería, pescadería, naturaleza. San Juan 825. Para celebraciones infantiles y eventos, el Mariscal Castillos. Inflables, cama elástica, metegol, muchos entretenimientos más. Contamos con gran variedad de ofertas y presupuestos a medida. Además, catering para bautismos, cumpleaños, casamientos y reuniones empresariales. Eventos El Mariscal. Comunicate a los teléfonos 4-480-775 o por WhatsApp al 3644-653046. Mercadito Doña Boni, 25 de mayo 627, teléfono 4-480-980. Porque pensamos en usted, le ofrecemos los mejores precios, la mejor calidad. Amplio surtido en carnes rojas y blancas, embutidos de primera calidad, mercadería en general, reparto a domicilio, recibimos tarjeta alimentaria, asignación, débito y crédito. Atención personalizada, todos los días del año, hasta las 21 horas. Mercadito Doña Boni, los esperamos. Asociación Docentes de Quitilipi, Adoqui, San Martín 835, teléfono 4-480-861. Los derechos se ganan luchando. Adoqui no es funcional a ningún gobierno. Así nos conocen. Somos el gremio fuerte de la docencia chaqueña. Trámites en Ministerio de Educación, Casa de Gobierno, INSEP. Supermercado Juan Carlos, el que más barato vende. Tiene ofertas semanales para aprovechar. Además de lo que necesites en mercaderías, en Supermercado Juan Carlos también encontrarás lo que busques en carnes, panadería y electrodomésticos. Supermercado Juan Carlos, un solo lugar donde tenés todo lo que buscas. Supermercado Juan Carlos, Casa Central, en San Martín número 1167 y sucursales en Santiago del Estero y 25 de Mayo y en la esquina de Los Andes e Hipólito Yrigoyen. Fin. Espacio publicitario. En nuestro territorio nadie nos quita. Porque bajo la marca auténtica solo hay una. 95.5. Totalmente joven. Son las 7 con 38 minutos. Juntos para escuchar estos temas. Sonidos que erizan tu piel. Primavera 2020. 45.5. Ahí estamos, estamos a las 19 horas 39 minutos. Vamos a enviar un saludo, por supuesto, como decíamos, a Mauricio, que nos dio la posibilidad de poder conversar con Francisco Tete Romero, que nos está contando estas cuestiones históricas y también ideológicas, filosóficas acerca del peronismo. Le mandamos un saludo, él estuvo participando de la conversación, así que mandamos un saludo grande. También le mandamos un saludo a los directores de la radio y le queremos agradecer por esta libertad que tenemos aquí, a Claudio, a Daniel, porque bueno, nosotros preparamos constantemente diferentes temas, diversos temas, y ellos nos dan toda la libertad para poder hablar de lo que se nos ocurra, de todos los temas, y siempre hacen menciones muy buenas en su programa Artículo 13, así que también le queremos agradecer. Y felicitarlos porque están exportando Artículo 13 a Radio Uncaus, claro. ¿sí? Los jueves a las 19 horas, para el que lo quiera escuchar. Ahí va saliendo también por Facebook Live y todas las aplicaciones que hay hoy. Es que le dije yo acá, en Quitilipi hay contenido de calidad. Exactamente. Y le mandamos un saludo al Tete también, que ahora estuvo en una charla Zoom en el Museo Malvinas sobre el peronismo y las Malvinas, sobre Perón y las Malvinas, sobre todo lo que es el tema de los derechos territorial, la soberanía de nuestra patria. Muy bueno, yo estaba escuchando al inicio un ratito hasta que me tuve que venir a la radio. Interesantísimo para escucharlo, también está ahí puesto en Facebook para el que lo quiera escuchar. Muy buena charla, para mí conceptos totalmente nuevos, quizás estoy bastante, para los que son seguidores del tema de Malvinas, es un tema interesante. Así que les mandamos un saludo al Tete. Bueno, seguimos con la entrevista al Tete, justamente. Sí, vamos justamente con
las otras partes, la siguiente parte donde él hablábamos de la contextualización de lo que fue el 17, y ahora vamos a ir a lo que estábamos hablando justo antes de la tanda, que es el trabajador, la trabajadora como sujeto histórico, ¿sí? Y nos va a contar algo de eso Francisco Tete Romero. Los que se habían contentado con que Perón renunciara, dice, este está haciendo política, este quiere la elección del 46. Bueno, y ahí todas las fuerzas de lo que llamamos el conservadurismo argentino en la política, ¿a qué llamamos conservadurismo argentino según Arturo Jauretche? A todas las fuerzas que independientemente de ser de izquierda, de derecha o de centro, habían naturalizado la desigualdad como eso que no se podía discutir en la Argentina. ¿Qué hacen? Piden que Perón quede fuera de escena. Y Perón es detenido en la isla Martín García. Arturo Jauretche habla, venía del radicalismo de Forja, ¿se acuerdan? Fuerza de orientación de la joven argentina. Arturo Jauretche habla con Amadeo Sabatini. Amadeo Sabatini era el líder, uno de los líderes del radicalismo, que estaba en Córdoba. Y le dice, si usted no quiere que sea Perón, sea usted el presidente, pero llévelo a Perón a su lado, porque la nueva política está en Perón. Mi esfuerzo es hacia la vieja política. Estos son los términos que utiliza Arturo Jauretche. La última carta para que la vieja política pueda enmendar esto es que usted sea presidente, le ofrece al radical. Pero llévelo a Perón, o por lo menos rescate sus ideas. Y si no quiere que no sea ningún militar, pero póngase usted en la cabeza. Perón tiene la visión de un sujeto político o un sujeto social, que en este caso sería la masa obrera, que venía naciendo. ¿De dónde surge esa visión de él? Digamos que por ser militar, por ser también perteneciente a una clase, uno podría decir también oligárquica, ¿de dónde sale esa visión de él, de este sujeto que era invisible para muchos políticos, como vos decís? Bueno, primero hay que restituir un contexto histórico. El ejército argentino de ese tiempo, aunque haya sido un ejército que cometió el golpe del 30, era un ejército muy dividido por dos miradas. Una que además estaba viendo la experiencia histórica. No se olviden que la Argentina de 1945 era una Argentina donde ya existía el modelo de sustitución de importaciones, porque con la Primera Guerra Mundial los países que producían determinados insumos dejan de hacerlo. Por lo tanto, la Argentina empieza a sustituir eso que antes era importado, o sea, todo, y empieza a producir. Con la recesión de 1929-1930, eso se profundiza. Y hay sectores en el ejército que son proindustrialistas, otros que son muy liberales y que piensan que el país es el modelo agroexportador sin elaboración de la materia prima, y que la perla dorada de Gran Bretaña. Pero además Perón era un tipo que viajó mucho. Perón recoge las experiencias de distintos lugares, pero Perón además es mestizo. Por el lado materno le vienen los tehuelches. Por lo tanto, el tipo tiene una sensibilidad además. Pero ¿qué encuentra Perón cuando viaja en Europa y lo escribe? Aparte era un hombre que escribió todo. El dolor que le producía esas masas hambrientas, esas masas que habían ido a la Primera Guerra Mundial, en nombre de una guerra de mercado, lo dice Perón. Por lo tanto, para Perón había un eje, el tema de la soberanía nacional. Hay una línea del ejército que la podemos identificar con Mosconi, que viene el irigoyenismo cuando se plantea desde el ejército el rol estratégico de los recursos naturales, y Perón tenía el eje de la soberanía. Decía, la Argentina está atrapada por el colonialismo y por el imperialismo. Tenía en claro sus diferencias con el marxismo y planteaba una tercera posición, pero además, sobre todo, planteaba algo que
para aquellos que quieran confundirlo con el fascismo, no tiene nada que ver. Perón decía que sin un sujeto organizado que custodiara los derechos, no era posible la transformación política. Sin un sujeto custodiado era imposible la transformación política. Esa última frase tira como, no sé, 15 frases que estaría... que sí, que tenemos para 380 programas. Sí, muy, muy interesante. Pero bueno, ¿por dónde quieren arrancar para como... Emiliano, ¿qué te parece de todo lo que escuchamos? Mirá, de lo que planteó Tete, me parece que hay algo clave, que también, bueno, definiciones del peronismo en todos estos años hay muchísimas. Yo creo que hay una que va en concordancia con lo que planteaba el compañero, que con respecto a la sensibilidad. Dolina plantea de que por qué él se hace peronista, y él dice, los peronistas son esos tipos que ante la necesidad o ante el dolor ajeno tienen esa sensibilidad. Y bueno, bien lo planteaba Tete con respecto a la sensibilidad que genera en Perón la necesidad o la postergación que tenían todos los sectores trabajadores y los sectores invisibilizados de nuestra sociedad. Entonces yo creo que ahí eso es fundamental para conquistar todos los derechos que se han conquistado y para hacer la gesta que realizó Perón. Y después hay una cuestión clave para llevarlo a la actualidad. El otro día, que también habla un poco de esto, el otro día el expresidente Macri hacía una semejanza con Cristina, que hoy es la conductora y la líder del movimiento peronista, de lo irracional que es Cristina. Y bueno, obviamente lo traslada al peronismo, porque él plantea el peronismo secuestrado por... Está secuestrado por esta Cristina, mujer. Dice. Claro, y lo plantea como irracional. Y bueno, acá vemos como el 17 de octubre surge lo planificado que tenía Perón todo, lo planificado y lo estratégico que tenía Perón, y la espontaneidad del pueblo que va a rescatar a su líder. Y bueno, el peronismo es una mezcla de eso. O sea, el peronismo es la espontaneidad de dar la vida por Perón o de dar la vida por el líder, en este caso en la actualidad por Cristina, y de la planificación. No hay una cosa o la otra, sino que es una suma de la... y la planificación justamente tiene que ver con los derechos. Exactamente. La planificación para conquistar derechos. Claro, porque ese es el tema. Para conquistar derechos. Exactamente. Y cuando hablábamos de la visibilización de los sectores, que hacíamos referencia en el sector obrero, en el sector más necesitado, y en la mujer como sujeto de derecho, como sujeto político, y bueno, el kirchnerismo, tanto con Néstor como con Cristina, viene a visibilizar sectores que hasta ese momento estaban visibilizados, como por ejemplo aquellos sectores que habiendo hecho aporte no podían jubilarse, las amas de casa que toda su vida trabajaron y no pudieron jubilarse. Entonces también cuando por ahí acusan al kirchnerismo, no ser peronista, me parece que los hechos están demostrados, tanto de Néstor como de Cristina, que en su praxis, en su práctica, vienen a asimilar lo mismo que asimilaba Perón. Se nos adelantó otra vez. Ya está hablando de Néstor y Cristina. Por eso nosotros tenemos que renunciar a conducir el programa y que lo conduzcan los invitados. Pero bueno. No, muy bien. No, es un chiste, porque nosotros para llevarlo lo que planteaba Tete un poquito a espectacular. Lo adelanta, lo va bajando. Una broma, ¿no? Sí, pero yo quería hacer el pequeño aporte del contexto histórico donde lo explica perfectamente Tete, que tiene que ver con esta cuestión industrialista de la sustitución de importaciones que empieza a hacer la Argentina cuando llega la Primera Guerra Mundial. Los obreros, las obreras que están trabajando, que van a trabajar a la capital, son la famosa migración interna. Esto que representa de alguna forma Cortázar en Casa Tomada, ¿no? Esta gente que está viniendo desde las provincias, son esa masa obrera que es la que empieza a ser escuchada por Perón y es la que va a la plaza el 17. La chusma. La chusma, como él dice, sí. Y bueno, y él habla también del contexto de cuando Perón va a hacer sus estudios a Europa, encuentra una Europa de posguerra. Pensemos que Alemania tenía una inflación galopante, una crisis económica tremenda, lo mismo Italia, o sea, lugares que estaban completamente devastados, y que él había visto lo que había pasado después de la guerra, ¿no? Que eso también lo concientiza, y habla también un poco de su origen mestizo, ¿no? De saber que él viene por parte de madre de los pueblos originarios, los tehuelches, y por parte de su padre la cuestión criolla. Entonces él habla de ese gen también mestizo que tenía Perón, que lo hace
de alguna manera ser sensible a lo que tiene que ver con el reclamo de estas masas obreras. Y lo interesante lo de Jauretche que cuenta Tete de esta visión de un político, de un estadista, ¿no? Esta cuestión de decir, llevarlo a Perón, aunque no se lo pongan de candidato, es una persona que tiene una visión de cuestiones que no está teniendo nadie, ¿no? Esta promoción de Jauretche de decirle, hagan esto, ¿no? Mírenlo, lleven. Y lo que podía rescatar del comunismo, ¿no? Él hace pichón de síntesis, ¿no? Claro. Hace Perón ni yanqui ni marxista. Exactamente, ¿no? Así que y quería agregar rápidamente la línea nacional y popular, porque él habla, Jauretche, que viene de Forja, que era radical. Lo dice Tete ahí, sí. Radical irigoyenista. Tendría que ser el Santoro de ahora, ¿no? Más o menos. Es algo así. Mansi, Línea Ortiz. En el peronismo, como espacio transversal, desde el 45 hasta la actualidad, Moró, siempre hubo, o sea, están los radicales que quieren volver a sus raíces, alianzas buenas y alianzas malas. Eso habla de Néstor también después. Lo vamos a comentar. Sí, bueno, y Mosconi, que fue el que creó la primera petrolera estatal de Latinoamérica, que después vinieron Petrobras y todo lo demás, viene después de YPF. Así que viene de un contexto la línea nacional y popular. Vamos con lo que dice Tete acerca del día 17, que ocurrió específicamente. El 17. Cuando uno ve, por ejemplo, que el 17 de octubre venían obreros de Berisso y Ensenada, del sur, de Lanús, de Quilmes, de Avellaneda, y que iban pasando, lo cuentan los sobrevivientes, iban pasando por los talleres y decían, ¿a dónde van? Vamos a liberar a Perón. ¿Y Perón quién era? El que le había dicho, he dado lo que el resto no le había dado, derechos. Entonces, se va congregando en la Plaza de Mayo, a la tarde explota, pero a la mañana no es que había tanta gente, los obreros que llegan, hace calor, y cometen la otra herejía, se descalzan y ponen los pies en la fuente de la Plaza de Mayo. Por eso la ciudad estaba tomada por aquello que no debía afear la ciudad. ¿Qué hace la intelectualidad de la izquierda cuando ve eso? Califica como de aluvión zoológico. Aluvión zoológico. Claro, parece que el pueblo cuando está en un retrato es bello, cuando es real, y aparece como aparece el pueblo. Te grita, aparece reclamando porque, como dice bellamente Raúl Scalabrini Ortiz, era el subsuelo de la patria sublevada. Eran aquellos y aquellas que se descubrían haciendo la historia que eran sujetos de ella. Antes otros hablaban en nombre de ellos. Sí, los socialismos distintos, hablaban en nombre de ellos, pero por primera vez estaban viendo que no los convocaba nadie a la plaza, estaban convocados porque a la persona que se había animado a dialogar con ellos y empoderarlo, lo tenían prisionero. Por lo tanto, es bueno decir que el peronismo no lo hizo un líder. El 17 de octubre fue una construcción colectiva que parió, que forjó el movimiento de masas más importante de América Latina, y a partir de allí no lo pudieron tener preso a Perón. En el mismo acto cambiaron 3 veces de versión, primero que estaba enfermo, después que estaba en el hospital militar, hasta que dijeron, si no les habla Perón no se van, y sale al balcón, y a partir de ahí se inaugura algo que no existía en la política, un diálogo entre un líder y el pueblo, eso que vimos muy pocas veces. Radio Kit, noticias, 95.5 MHz. Interesante, ¿no? Esta cuestión del diálogo entre un líder y un pueblo. La lealtad. El 17 de octubre de 45 surge la lealtad y surge la comunión. José Pablo Feynman siempre, hay 2 tomos que hace sobre el peronismo, y en uno, obviamente,
se expresa y se explaya sobre qué es la lealtad, y él dice lo mismo que la fe en la religión, es esa lo que encadena al líder con su conductor, algo mancomunado. Y bueno, eso es lo que pasó el 17 de octubre de 45, el surgimiento del peronismo y de la lealtad como fenómeno. Sí, cómo nos entiende desde, primero, obviamente desde la patronal, cómo nos entiende el reclamo del obrero, que es completamente de alguna forma lógico, podría llegar a uno a decir, porque hasta ese momento, recordemos que estamos saliendo de la década infame del 30, una década que duró 13 años, muy difícil, con fraude patriótico y todo eso. Recordemos esta cuestión y obviamente hasta ese momento los dueños de la Argentina querían seguir teniendo sus privilegios y empezaban a verlo que se les estaba moviendo, ese subsuelo empezaba a levantarse. Decía Tete, no sé si lo pusimos en alguno de los recortes, que algunos militares decían sobran 4.000 personas en Argentina. O sea, ya en ese momento estaban pensando... No parecía ahora, ¿Te parece o no? O sea, sobran... No, ahora tendrían que sobrar 11 millones de personas, que son las que están bajo la línea de pobreza, ¿no? Sobran. O sea, bueno. Claro, alguien tiró más... me acuerdo que tiraron una cifra más. Algo respecto a lo que planteaba Cristian, de cómo puede ser que la patronal no se dé cuenta o se asombre de lo que reclaman los trabajadores, y yo creo que pasa en la actualidad. O sea, hay una insensibilidad, una incomprensión a aquellos derechos que se van conquistando, o aquellas situaciones o la forma en la que se trata de determinada forma al trabajador y a la trabajadora, que no va a ser comprendida nunca. O sea, hay una clase social en Argentina, la oligarquía, que por más que se evolucione y pasen los años, obviamente que han habido avances, pero van a despreciar siempre y no van a comprender nunca, lo hacen por una obligación, para eso era una por un herejía. Sentimiento. Para eso era una herejía, digamos. No, no es comprender, sino para ellos estaba absolutamente mal cómo van a reclamar, no pueden levantar la voz. Bueno, lo que dice Tete ahí sí, así que para algunos sectores sigue estando mal. Sí. Y después la intelectualidad que le cuesta comprender esto de por qué el pueblo viene, este símbolo que pone él de las patas que hoy es el chori, digamos. Claro. Ayer fue las patas en las patas, porque no son los pies. Los descamisados, por lo que decía Emi, claro, que no tenían saco. Trasladada a la actualidad, los choriplaneros. Exacto. Los choriplaneros. Y cuando Macri, o la derecha, encabezada por Macri, habla de 70 años de atraso, ellos quieren volver a la Argentina antes del 45, la Argentina del 42, la Argentina de la década del 30. Ese es el modelo de país. El modelo agroexportador del cual exactamente, eso es el modelo de país que ellos... En los cuales sobran no 11, sino 18 millones de argentinos. Muchísimo. Sí, bueno, y hablando de eso, hablando de cómo podemos trazar parangones con la actualidad, vamos a lo que dice Tete acerca del 17 y en la actualidad. En la actualidad. Leopoldo Marechal tiene una frase extraordinaria. Fíjate lo que es ser un intelectual coherente con sus ideas. Luego hay que ver lo que le pasó tanto a Dicepolín como a Marechal luego del derrocamiento del peronismo. Él dice, era uno de los nuestros. ¿Cómo no ir a buscarlo? Esa identificación. Le pasó algo a uno de los nuestros. Pocas veces uno puede decir, ese que está allí en distinta posición es uno de los nuestros, es una de las nuestras. Cuando se produce esa identificación entre un líder, vos no te convertís en líder político porque salgas al balcón de tu casa a hablarle a nadie, pero uno se convierte en la medida que sabe interpretar no solamente las necesidades, sino el discurso de Perón. Era un discurso amable, empático, eso que muy pocos estadistas pueden hacer, porque fue un estadista, esa manera de dialogar con el pueblo, esa ironía un poco gauchesca que le reconoce Jaureche, eso sobre todo, esa identificación entre alguien que los vio y los trató como seres humanos, uno de los nuestros. Yo creo que eso fue extraordinario. ¿Qué sería el 17 de octubre hoy simbólicamente, ¿no? O qué heredamos de ese 17 de octubre y en este contexto de pandemia, de esta guerra mediática que le están haciendo al presidente, digamos, ¿qué significaría el 17 de octubre? El combate contra la desigualdad, el combate contra las distintas formas de colonización,
salir a buscar lo que nos falta y a quienes nos faltan, salir a pelear los derechos y en este momento bancar a un gobierno nacional y popular. Me parece que el 17 de octubre va a ser distinto, va a ser virtual, pero otra vez a cara o cruz, ¿no? Todos aquellos y todas aquellas que consideren que lo que está en juego hoy es democracia o corporaciones, que hay un proceso desestabilizador que camina por América Latina, que no hay que ser ingenuo. Tenemos que plantear que porque existió ese 17 de octubre es posible que algún gobierno se plante, porque no es lo mismo plantarte cuando tenés historia que plantarte cuando sos un advenedizo. Hoy quienes marchan anti-cuarentena nos exponen de muchas maneras. Quienes se niegan a determinadas cuestiones en realidad están disconformes porque perdieron las elecciones, y perder las elecciones para ellos es mucho. El peronismo no puede gobernar. Radio Kit, noticias 95.5 MHz. Muy fuerte esto, ¿no? Que terminaba diciendo el peronismo no puede gobernar. Y para ciertos sectores no, o sea, lamentablemente eso, pero bueno, también hay que identificar que hay sectores, si se quiere, más vinculados a lo independiente, en el cual este gobierno nacional y popular debe interpelar, y debemos, desde el peronismo debemos convocarlo. Cuando hablamos de los trabajadores también estamos hablando de una gran masa de trabajadores que hoy están registrados y que aún faltan derechos por conquistar. Ahí es ahí donde debemos apuntar, y después saber, ser consciente que la derecha a nivel mundial hoy en diferentes países está consolidada. En España es un caso de eso, en Alemania hay protestas neonazis, con todo el avance que ha tenido Alemania en contra del nazismo. Bueno, y en Argentina, en Brasil, Estados Unidos y Argentina está yendo en ese sentido, pero ahí soy optimista respecto de que los logros y las conquistas de nuestro gobierno, nuestro proyecto político, va a ir poniendo las cosas en su lugar. Estamos en una situación muy difícil, primero porque Macri dejó un desastre económico y social, y después por la pandemia. O sea, ahí hay dos indicadores, por ejemplo, el empleo formal en el macrismo. En el primer semestre del 2018 el empleo formal cayó 8.5, en el primer semestre del 2019 con pandemia cayó 5.5. Entonces ahí está la diferencia del desastre económico que ha generado la derecha, y es lo que hay que revertir. Y después está organizado, porque no solo tiene la pata del poder económico, sino la pata del poder mediático y del poder judicial, y la pata política, que también la tiene, sacó 40% en las elecciones, y no hay que desconocerlo. Sí, exactamente, que no es poco, digamos. No es poco, y yo creo que con logro, con gestión y con políticas públicas, hay que lograr que la base que tiene hoy el Frente de Todos, nuestro proyecto político, se pueda ir ampliando y podamos generar mayoría en nuestro país. Claro, interesante. Sí, bueno, era lo que le comentaba también en el programa anterior, ¿no? De por qué hacer estos ejercicios de memoria. De reflexión. Pensar que Alemania es un país consolidado y que tiene grandísimos logros a través de la historia, y cómo se recuperó también después de la Segunda Guerra Mundial, del desastre que quedó completamente devastada por segunda vez, porque después de la Primera Guerra también tuvo una devastación tremenda, que eso fue la antesala del nazismo. Pero no sé, yo vi una imagen de una persona que estaba en Alemania en un bar haciendo el saludo nazi, digamos. Sí, pero lo metieron en cana. Claro, pero uno se pregunta, uno hace alguna declaración que no va acá y hacen eso, estarían enojados, digamos, en Alemania. Pero lo que decía, bueno, como en Alemania, con toda esta cuestión que tienen, todo lo que vieron que pasó, cómo reflotó, y como decía bien Emi, casi toda Europa, el presidente de Hungría también, Viktor Orbán, de derecha, en Ucrania, en Croacia, en muchos lugares ha resurgido. Y bueno, hay que hacer estos ejercicios, y por eso también nosotros damos este contexto histórico del 17 para saber qué es lo que ocurría anteriormente y qué fue lo que ocurrió específicamente. Después agrego una cosita métale. Respecto de lo que planteaba el compañero Tete, que obviamente no toleran que gobierne el peronismo. Acá hay un condimento
que es que no, primero, el gobierno de Macri fue el primer gobierno de la historia constitucional argentina que tuvo un solo mandato y que no fue reelecto. Ese por un dato. Y segundo, no solo que... Y de la Rúa. No, y de la Rúa. De la Rúa renunció antes. Por eso, claro, pero Macri no perdió las elecciones. Claro, o sea, el pueblo, era un chistín. Sí, nada. Perdón. No. Hay un condimento. No solo que el gobierno peronismo, sino que le ganó Cristina. O sea, la acción política de Cristina, de designar como candidato a Alberto y de ser ella la candidata a vicepresidente, esa acción política no solo que despistó a todo el círculo desorientó político a opositor, todo. desorientó, sino que generó una herida que le ganó Cristina. O sea, todo lo que ellos despreciaban, Exacto. le ganó las elecciones y sacó 48% y la gente no solo que la volvió a elegir, sino que logró acaparar aquellos sectores que estaban con disidencia, como eran algunos gobernadores y más. Así que eso es algo que no y la cuestión de cuesta recuperarse. Sí, pienso la cuestión también de lo que significa recuperar los proyectos y cómo a veces en la Argentina no podemos separar las personas de los proyectos, ¿no? Perón, el plan quinquenal, el segundo plan quinquenal, un país que iba hacia adelante, ¡pum! ¿No? Bueno, por otros intereses internacionales, que también, de hecho, Tete habla de Braden y habla de todo lo que, de Churchill en otro momento, o sea, de los que no querían que Argentina avanzara, porque tenía avanzando a un ritmo espectacular. Bueno, todo eso. Y no separar lo que se propone de la persona, digamos, ¿no? Esta cuestión de que siempre se está mirando, el odio se alimenta a partir de lo personal, sin mirar el proyecto, ¿no? Porque decir, bueno, discutamos, como muchas veces dicen algunos políticos como Santoro, discutamos políticas, o sea, a ver, discutamos proyectos. ¿Qué proyecto tenemos? ¿Qué proyecto tiene un sector? ¿Qué proyecto tiene otro? Entonces ahí como no hay demasiados proyectos, no hubo demasiados proyectos los 4 años anteriores, ahí... Yo creo que hubo un proyecto claro. Sí, en bueno. ese sentido yo creo que hubo un proyecto claro por parte de Cambiemos, que fue favorecer a sectores, a los sectores más poderosos y sobre todo favorecer al sector financiero. Sí. La clase media que votó a Macri en 2015, no todas, pero gran parte de la clase media, no lo votó en 2019. Muchos radicales, y que inclusive gente que votó a Macri ahora en esta elección, decía que políticamente y económicamente hizo un desastre. O sea, lo vota por el odio a Cristina o porque no convencía la propuesta, pero no lo vota convencido. Te planteaban ellos mismos que hicieron un desastre. Entonces, el proyecto es claro de la derecha, es favorecer a un sector económico. Y lo bueno de Cristina, que por ello recalco, es que ella se corre de los personalismos y dice, bueno, con mi figura no alcanza para ganar, tenemos que convocar a alguien que pueda aglutinar a todos los sectores y que pueda convencer a esa clase media que aún no está convencida o que teme de que cometamos algunos de los errores que hemos cometido. Entonces me corro a la vicepresidencia y voy, designo a Alberto Fernández como presidente. De esa jugada política, o sea, la derecha está convencida de que con el Poder Judicial, que con el poder económico se podía llegar al gobierno y se podía gobernar, y le faltó la política. Y Cristina, si se quiere, con esa carta política... No alcanzó con los 50 millones de dólares que les mandó el Fondo Monetario. No alcanzó. Es que, no alcanzó, no alcanzó porque ganó Alberto. O sea, estoy afirmando lo que decís, ¿no? O sea, faltó, evidentemente había una disconformidad del pueblo de decir, bueno, el proyecto que vos trajiste, no, y con después, 50 palos verdes no lograron tampoco ganar. Relacionado al peronismo que veníamos hablando, el 7 de octubre, ya me salió el porteño. Cristina agarra o toma un discurso de Perón cuando asume su tercera presidencia, cuando ella presenta el libro en mayo, una semana antes de la designación de Alberto, ella propone, ya da un adelanto de lo que va a ser su decisión, de decir, bueno, del desastre que dejó Macri, nos vamos a recuperar solamente con consenso básico. O sea, ahí ya Cristina ya hace un adelanto, que fue lo que propuso Perón para su tercera presidencia. No es lo mismo el plan, hacer un plan quinquenal. Y el pacto social que se está demorando un poquito, haciendo un poco autocríticos, se nos está demorando un poquito. Como muchas acciones, pero también hay una cuestión o sea, yo creo que la derecha tampoco colabora para que ese pacto social obviamente. Hay que ser claro. Esto no pero Alberto fue hasta autocrítico con Bielsa, con la de vivienda. Le dijo, María Eugenia, yo pensé que íbamos a estar
vos ibas a ser la princesa de este tiempo por las viviendas, y veo que él Sí. hizo con Berdinsky, cuando no sé si viste la nota, hizo una autocrítica, por eso uno se anima también, Sí, y después- porque tenemos que ser autocríticos Pero, a también, ver, ¿no? Porque después, Martín, la sí. mayor autocrítica que hace Cristina, Mm. o sea, Alberto obviamente que él genera autocrítica más explícita, si quiere, Sí, él pero es la el mayor presidente, autocrítica que hace Cristina fue haberlo designado a Alberto, Sí. uno de los críticos más fervientes contra el gobierno. No, de Cristina sí, por supuesto, fue Alberto. por Entonces, supuesto. eso de que el peronismo no tiene autocrítica, No, o lo sí. irracional que plantea No. el responsable de Macri, nos parece que no no, corre. O sea, seguro que quien no. no tiene autocrítica es Macri. Sí. O sea, alguien que dice que él no se equivocó, que delegó toda su política económica a fulano, que delegó toda su política a Mengano, que delegó la parte que Sultán, y bueno, primero que no reconoce a nadie, porque sería bueno preguntarle qué hizo durante los 4 años y Claro, todo. claro. Exacto. Evidentemente no. Algo. Seguimos con... Vamos con el... Se encendió Emiliano sí. Arce. Ese me gustó porque le salió así, le hablé un poco de mal del peronismo y salió como el loco. Sí, ahora vamos a pasar No, muy bien, muy bueno. a lo que tiene que ver con el legado generacional, perdón, de Néstor. Y bueno, vamos a hablar un poquito de cómo fue ese 27. Y ahora, Emi, fuego. Cómo fue ese 27 Brasa va a ser. de octubre de 2010. Este legado que hace generacionalmente el peronismo no lo tiene cualquiera. Hay partidos que se le muere el líder y chau, tu bandera, anda a buscarla. Pero ¿por qué puede tener recambio? Porque es un movimiento y tiene todavía un sujeto pueblo que se va transfigurando, va cambiando, pero fíjate vos, las militancias que sostienen hoy nacieron al calor de la reinvención de la política con Néstor. Me parece que Néstor reinventa la política no como el estigma de que se vayan todos, sino vení pibe, vení piba, que esto está abierto, que la Argentina es un rompecabezas y vos podés darnos. Esta idea de que está todo abierto, de que tuvimos además, esto que en la historia ustedes saben, es muy difícil tener un Chávez, tener un Lula, tener un Correa, tener un Nebo, tuviste un seleccionado, no lo tuvo San Martín ni Bolívar. Es decir, estamos siendo protagonistas de ni hablar ahora con la pandemia, pero estamos siendo protagonistas de un momento tan intenso en la historia donde todo está en disputa. Te salva la conciencia histórica, por lo menos para saber, en nuestro caso, dónde tenemos que estar y dónde no tenemos que estar nunca. FM 95.5. Son las 8:14. Y bueno, ahí estaba lo que reflejaba Tete Romero acerca del legado generacional que tiene que ver con la reinvención por parte de Néstor Kirchner del peronismo, ¿no? Que viene aparejado de otra década infame, podríamos decir, que fue la de los 90, con la crisis de 2001, y a partir de ahí una reinvención. Con un peronista neoliberal. Sí, es una de las autocríticas que hay que hacer, claro. Claro. Una de las cosas extrañas que Tuvimos 10 años de 17 de octubre neoliberal. Con una carpa blanca. Exacto. Esta reinvención que hace y el legado generacional de cómo Néstor rescata a muchos jóvenes, muchos y muchas jóvenes, en lo que tiene que ver con la reinvención de la política, porque recordemos que en 2001 el discurso era que se vayan todos. Se presentaron, creo que 29 fórmulas o algo así a la elección de 2003. Estamos hablando prácticamente, no sé, te preguntaban, ¿querés presentarte en 2003? Te presentabas. Como el último peronismo de acá de Quitilipi. Bueno, ahí ya hay otra. Bueno, ahí ya va. Contestaba vos. No, bueno, ¿por qué? No, decía, lo comenta bien Tete y habla de todo un legado generacional y estábamos hablando en la entrevista del legado generacional que tiene que ver con quienes vivieron ese primer peronismo, que han nacido en ese primer peronismo, la gente de los 70, y después quienes retoman esas banderas con Néstor, que es quien llama de alguna forma a que seamos críticos, a que participemos y que recupera la política para una generación. Cuando ganó con un 23%, ¿no? O sea, imagínate de dónde viene él, gana Menem, que no le gana en realidad, pierde, pero Menem se baja porque sabía que le iba a ir mal en la segunda ronda. Y bueno, y vos decís, con esa poca legitimidad, el tipo, pero
yo creo que hay algunas, así como Macri cuando ni bien asumió el otro día, cerró el tema de la ley de medios, cerró la secretaría, todo lo que se quería hacer a las cuestiones de la comunicación. Néstor genera va Entre Ríos y habla con los maestros, le resuelve el quilombo que tenía Entre Ríos con los maestros, el quilombo salarial, amplía la Corte Suprema, o sea, no es que genera un contagio en los jóvenes porque sí, pone en algunos temas, pone algunas cuestiones muy claras, digamos, ¿no? De decir, bueno, otra manera de hacer política. No solo en jóvenes, sino también en gente que estaba descreída de la política, que no sé, vivían en otros lados, los artistas, menciona totalmente, digamos, muchos que decían, yo no imaginé volver a ver en mi vida a alguien que se animara a hacer las cosas que hizo Néstor, digamos. Exacto. Entonces también trajo, mucha gente decía, yo no lo voté, pero la verdad, un país totalmente fragmentado, totalmente dividido, totalmente desanimado. El tipo fue sector por sector a reanimarlos y a invitarlos a participar, digamos, ¿no? Esa es la labor de Néstor Kirchner. Esas son las cosas que tiene el destino político. En el 17 de octubre hay una carta famosa que Perón le escribe a Eva, como dando todo por descartado, que se iban a casar y que se iban a ir a otro lado, o sea, y después la historia hace un vuelco y lo pone a Perón en el lugar que lo pone, y bueno, acá lo mismo, o sea, Néstor hace una planificación cuando él era gobernador de Santa Cruz, diciendo, bueno, con posibilidad en el 2007 puede ser que podamos competir por la presidencia. Y bueno, sucede todo lo de la catástrofe del estallido que fue en 2001 y pasó lo que pasó y se dio, como decimos, el 93% es presidente. Pero también está lo planificado, lo que hablábamos hoy, de esta comparación de lo racional con lo irracional. O sea, Néstor no hace esto de casualidad. No. Estas conquistas no la dan Néstor y Cristina. O sea, así como hablamos de Perón y Eva, hablamos de Néstor y Cristina, porque funcionan como un conjunto político. No la hacen por casualidad. Ellos estaban totalmente convencidos de que había que reformar la Corte Suprema, de la mayoría automática del menemismo, de que había que hacer una política con el tema de los derechos humanos, de memoria, verdad y justicia. Yo creo que en mi caso, pero en muchos compañeros y compañeras, el bajar el cuadro de Diela en la ESMA fue una bisagra. El discurso de Kirchner en la ESMA. Y el discurso de Néstor en la ESMA, pero así todo un cúmulo de cuestiones que hace que a muchos compañeros y compañeras de nuestra generación nos permita y nos abra las puertas para decir, bueno, en este espacio... El Estado les pide perdón, dijo. Él habla en nombre del Estado. La primera vez que alguien en nombre del Estado le pide perdón. Por la vergüenza de haber callado durante 30 años. Te habla Alfonsín, ¿no? Eso, o sea, también lo... Sí, o sea, mucha gente dice, ustedes se apropiaron de los derechos humanos, los peronistas solamente, el kirchnerismo, no. Él habla de toda una línea histórica, pero que indudablemente Néstor Kirchner marca una bisagra muy importante y de hecho... menciona, en prácticamente todos los actos estaban las madres y abuelas de Plaza de Mayo, son un orgullo internacional, están incorporadas y están ahí. Lo mismo que a los jóvenes, o sea, ahí vamos el paralelo de vuelta con el peronismo, así como el peronismo del 45 te incorpora a los obreros y a la mujer, más allá de los derechos como sujeto político, el peronismo incorpora sectores, como bien mencionaba, los organismos de derechos humanos, los artistas, los jóvenes, claro, en la universidad, más allá de los derechos que vaya otorgando, lo incorpora como sujeto político, participen de este proyecto político. Y después la cuestión de la planificación, Néstor plantea, hay un libro que si no salió está por salir, que es de Devoto, y en una columna que hace Guado de Pedro, el actual ministro del Interior, él comenta de que Néstor, cuando se empieza a diseñar tanto la cámpora como todas las organizaciones juveniles que surgieron, él le dice, hay que armar en cada barrio del país, eso habrá sido 2005, 2006, una unidad básica. ¿Para qué? Para el día que perdamos las elecciones, que puede pasar, nosotros tengamos ahí un compañero y una compañera que pueda contener a nuestra sociedad, que es lo que pasó. En el 2015 se perdió y en cada localidad, en cada barrio, había un compañero o una compañera que estaba conteniendo, o por lo menos intentando contener la situación, y que permitió que el peronismo en el 2017 haga una muy buena elección, más allá que perdió en muchas provincias, que haga una muy buena elección. De hecho, en la provincia de Buenos Aires, Cristina Las Paso gana por 1 punto y la pierde la segunda elección, la pierde por 2 puntos, y que podamos construir esto que estamos construyendo ahora. Yo de eso hago, perdóname que te interrumpa, pero me hiciste acordar 2 sucesos que siempre hablábamos con Cristian,
que tiene que ver, bueno, que no fueron 12 años perdidos, que fue que el otro día, cuando Macri habla con Morales Solá en la entrevista, dice, en 2017, a fin de 2017, después de la hermosa elección que tuve, me llenaron de piedra el Congreso, ¿no? Está hablando de un pueblo que fue a manifestarse por el tema de las jubilaciones, ¿no? Quería volver a privatizar las ART, ¿no? Sí. Queríamos volver a eso. Entonces, la FJP, perdón. Y después, otro tema fundamental que fue el 2x1, ¿no? Cuando quiso meter el tema de los genocidas y todos los milicos del proceso, hacerles el 2x1. Fueron dos hechos fundamentales donde el pueblo, o sea, volvió a decir, acá estamos, o sea, hay una fuerza latente militante que no era solamente el peronismo, incluso, ¿no? Sino que eran todas las... Claro. Que acompañó, o sea, hasta este límite no lo vamos a cruzar. Exactamente. Entonces este límite no lo vamos a cruzar. Esas son de las cosas que creo que nos dejó Néstor, ¿no? O sea, hablando del legado de él. Él plantea que le llenaron de piedra al Congreso, pero no plantea por qué. Claro. Con la atrocidad que quiso hacer, ¿no? Sí. Qué vivo que sos. Emiliano, ¿cómo viviste ese 27 de octubre de hace 10 años? Algo que quieras contar, lo que fue esa manifestación popular de jóvenes, de gente que, bueno, que agradecía, por ejemplo, no sé, que cobraba su jubilación, gente que iba a agradecerle todas las conquistas de esos años. Mal. La verdad que muy mal. Mirá, yo tengo una anécdota con mi hermano, con Luchi, que la semana anterior, nosotros estábamos en Resistencia, estudiábamos los dos. La semana anterior Néstor va a inaugurar, junto con Coqui, los edificios, la torre del club Sarmiento. Exacto. Y mi hermano me dice, vamos a verlo a Néstor, y yo, no sé si tenía que rendir alguna cuestión, que no, que va a haber oportunidad. Y la semana siguiente, jueves, no me olvido más, a las 10 de la mañana estudiando, bueno, era una noticia, no, obviamente mal, pero también uno va a ver esa manifestación popular, la tranquilidad que a uno como joven, porque es lo primero que te plantean en alguna discusión, además, no, vos sos joven, la política no es esto, y bueno, esa manifestación popular, la tranquilidad, no tanto a mí, sino a muchos compañeros, mi compañera de nuestra generación, de decir, bueno, vamos por el camino correcto. O sea, si el pueblo se manifiesta de esta manera, yo creo que después de la muerte de Perón y Evita no hubo otra manifestación popular de tal magnitud como la hubo con Néstor, y que seguramente ojalá lo más tarde posible la hará con Cristina, pero Néstor y Cristina fueron la continuidad del peronismo, desde que fallece Perón el 1 de julio del 74 hasta el 25 de mayo del 2003, hubo una sangría del peronismo, y es ahí donde muchos jóvenes, que en mi caso, que vengo de casa peronista, si bien siempre estamos identificados con el peronismo, una cosa es ser peronista y otra cosa es ser militante, activo, de un proyecto político, y que ahí es donde nos impulsó tanto Néstor como Cristina. Otra hubiera sido la historia si Cafiero hubiera logrado ganar, que era un poco el heredero de ese Perón, hubiera sido bueno, pero no vamos a hacer pasadología. Pasadología. Pero bueno, esa es mi visión. Sí, era un contexto difícil. Antonio Cafiero hubiera sido otra cosa. Totalmente distinta. Lo que dice Tete también es cierto, es un momento latinoamericano donde también había líderes progresistas en toda Latinoamérica, y que sigue ese legado de Perón, que tuvo el ABC, pero también esta construcción de un... Se vuelve a hablar de la patria grande, yo no lo había escuchado ningún. Que es algo que viene desde la independencia, de la patria grande, es decir, nuestros próceres siempre pensaron en clave latinoamericana, no solamente en lo argentino, y todos estos líderes que estuvieron también ese 27, que fue un día feo, pero que también, como dice Emi, daba mucha esperanza por toda esa juventud, pero también por toda la gente convencida de por qué estaba ahí y con ganas de continuar el proyecto. No nos íbamos a imaginar que iba a pasar todo lo que pasó, ninguno de los que vivimos ese momento ni íbamos a imaginar que pasó todo lo que pasó, primero de la capacidad de conducción que tuvo y tiene Cristina, y después de que en esta generación, más allá de la cantidad, de la calidad de compañeros y compañeras, de cuadros políticos que hoy ofrece esta generación en todo el país. O sea, eso es algo para destacar de lo que hicieron tanto el equipo que hay hoy. En cada localidad, en cada provincia hay compañeros y compañeras militantes, que algunos son funcionarios, otros no, pero que están totalmente capacitados y que tienen la sensibilidad y tienen el conocimiento político
como para llevar adelante la continuidad de un proyecto político. Por eso por ahí cuando en algunos sectores dicen, no, tiene que terminar el peronismo, o el peronismo va a morir, el peronismo no vuelve más, y eso lamentablemente tengo una mala noticia que eso no va a pasar nunca. Sí, como también tenemos la mala noticia de que como el capitalismo sigue reinando y por eso es una lucha de poderes, ¿no? Hay que ver de qué lado está cada uno y a quién quiere representar, digamos. Como bien dijo Cuando Cristina, me dijo alguien ahí por ahí en Facebook alguna vez que te doy la mala noticia de que el capitalismo va a seguir, sí, por supuesto. pero vale, mirá qué novedad. Como bien dijo Cristina, el único que le mueve el amperímetro al capitalismo es el peronismo. Mira vos. Bueno, vamos con la última intervención de Tete Romero. Nos habla un poco también de todo esto de, digamos, los proyectos de país. Está muy interesante lo que nos dice Tete al respecto. Quería aportar que, bueno, sin ir más lejos, si uno analiza en la historia las marchas que tenían a Braden como encabezado, digamos, en el primer peronismo, y las marchas que de la oposición, la conformación social es muy parecida, ¿no? Y las ideas que embanderan también ese pro-imperialismo, esa necesidad, digamos, de amigarse con el extranjero, que el peronismo fue uno de los primeros movimientos que puso ese freno y esa asumirse como defensor de la soberanía nacional, ¿no? Exacto, Mauro. Yo pienso en lo que dijo un almirante al sindicato de ferroviarios a un año del golpe militar del 55. Hicimos esta revolución, la revolución libertadora, para que el hijo del barrendero muera barrendero. Y después ustedes tomen en la época de Macri lo de González Fraga. Le hiciste creer, kirchnerismo, a un empleado medio, o sea, cualquiera de nosotros, que podía tener un celular, vacaciones, que podía tener derecho. Y la vida no es así. Por ello se llamaban los restauradores de la normalidad. El pensamiento de clase está intacto. El tema es aquellos que no son de esa clase, ahí está el problema, ¿no? Hay una disputa, hay dos núcleos intensos. El que siempre va a pensar así, porque le va en sus intereses, nuestro núcleo duro, pero la parte del León es una zona de la clase media que siempre, en función, ustedes saben, en el proceso histórico, donde juega para este lado, y otro donde juega para otro lado. Ese es el sector que desempata. Sí, porque por ahí si no la variante siempre es lo salarial, ¿no? Pareciera que las elecciones se terminan definiendo a partir del malestar salarial. El 15 o 20% que hoy lo votó Alberto no es del núcleo duro de él, sino que le estaba yendo muy mal, que fue también la gente que votó a Macri porque ya no los privilegios que tuvo en la época kirchnerista no le alcanzaban, quería más y creían que con Macri iban a tener más. Esta batalla cultural, que vos por dónde creés que la dio Néstor y por dónde creés que hay que seguir dándola en la educación, en la militancia. Yo creo que lo que tenemos que decir primero es que perdió electoralmente el macrismo, no lo que representa el macrismo como sistema de ideas. Eso está intacto. Lo segundo, no puede ser que en la Argentina no tengamos una ley federal de las culturas que discuta un proyecto cultural de país, de nación en términos de soberanía. Eso es una asignatura pendiente. No puede ser que no tengamos una ley de educación superior nacional distinta a la del 95, que plantee la soberanía nacional, el rol de la ciencia, la técnica, la investigación, la articulación entre el mundo universitario y los institutos de educación superior. No puede ser porque vos cambiás las condiciones materiales de existencia, pero si no cambiás las simbólicas, este es el tema. El trabajo con la conciencia es un trabajo de debate, es un trabajo de construir la discusión y el sujeto deseante de la discusión. Es un trabajo paciente, pero tenemos que tener un proyecto cultural de país, un proyecto científico, un proyecto de educación superior. Tenemos que tener una nueva formación docente, con una nueva formación en historia, en conciencia nacional. Parece que estos son los grandes temas para disputar. Marcos Peña dijo en la elección del 2019, está en disputa el alma de los argentinos. Bueno, yo creo que en este tiempo también está en disputa el alma de los argentinos. Un trabajo especial con los pibes y las pibas de los secundarias. Nos faltan la mitad en el país. Entonces hay que hacer un trabajo muy especial de política socioeducativa, pero también de repensar el régimen académico que no tiene en cuenta las trayectorias escolares. A la secundaria le pasa lo siguiente: fue pensado para pocos,
con un régimen académico selectivo y meritocrático, con la expansión del sistema educativo, lo que se agudizó es la crisis de la conciencia de aquel o aquella que no esperaba que le llegaran aquellos y aquella encima con la asignación universal por hijo, estalló. Repensar el régimen académico, pensar en trayectorias no graduadas, en fin, es una discusión. Yo creo que el 2021 hay que dar una gran discusión por la escuela secundaria que necesitamos. Y la otra es derecho social a la educación sin conectividad, no es derecho social. Por lo tanto, ahora que está el Juan Amanso, hay que pensar no solamente en la netbook o en la tablet o en el celular, la conectividad, lo que supone decirles, miren, esto hubiera sido posible, pero 4 años que te convencieron que las netbooks no hacía falta, estamos recomenzando, no donde quedamos, porque 4 años es un retraso tecnológico infernal. Se mide lo que antes se medía en 20 años. Por lo tanto, me parece que hay que trabajar eso y pensar en una educación digital que esté discutiendo también soberanía, porque si estamos en estas plataformas, ¿quiénes son los que se enriquecen? Tenemos que producir plataformas, tenemos que pensar en términos de soberanía, tenemos que pensar en términos estratégicos. ¿Cuál es el proyecto cultural de nación en términos de soberanía y emancipación? Y no es la variable económica la que debe primar, es clave, pero sobre todo, vos podés estar más o menos bien, pero lo que importa es cuál es tu rumbo, cuál es tu horizonte. Me parece que nosotros tenemos que construir un horizonte de sentido donde la disputa cultural sea clave. Gracias, chicos, a disposición de ustedes. Mil gracias. No, por favor, que anden bien. Hasta luego, chicos. Bueno, creo que fue muy contundente. Sí. Yo quiero decir dos cosas pequeñas. Primero, repensar la escuela secundaria, repensar la educación, y caemos en lo que siempre caemos en casi todos los programas, esto del modelo de país. Exacto. Es una discusión que hay que hacer sí o sí. Repensar la secundaria y repensar la escuela en general, sobre todo después de esta pandemia y viendo lo que fue esta educación a distancia. Y lo otro, volver a instalar lo cultural y político por sobre lo económico, claro, que no estamos diciendo desde nuestros privilegios que no es importante lo económico, la necesidad básica de la gente, sino que una cosa no quita la otra. Quería decir pequeñito para redondear eso. Hoy no estemos pensando en esta gente que nos dice, ustedes pidieron asado y no tienen asado. Hay gente que le está pasando mal, que está sufriendo, que está muriendo, que tiene familiares enfermos. No pensemos en eso del asado, la polenta, esas cuestiones. Claro. Sí, pensemos en cómo arreglamos, solucionamos este problema, cómo podemos salir bien librados de esta pandemia, y después sí discutimos de otras cosas. Emiliano Arce, ¿que alguna conclusión, palabra, sentir? Agradecerle el espacio, la verdad que muy contento de la invitación, por la amistad que tengo con ambos, y bueno, siempre que sea necesario hacer un aporte, en este caso ya sea la cuestión del peronismo y de Néstor, pero lo que ustedes crean, un gusto para mí venir a exponer sobre este tema que a uno tanto lo apasiona, pero seguro, a disposición de charlar de lo que crean conveniente. ¿Mañana va a haber un evento? Mañana estamos ahí. Estamos ahí, no saben. Perdón, listo. Por ahí salen las redes, en todo exactamente, caso. Si hay algo. Ahí sí hay una movilización virtual organizada por. ¿No hay caravanas en el del peronismo acá? No. Que yo tenga conocimiento. ¿De tu espacio no? No. Sí, a nivel nacional hay una conexión virtual a partir de las 13 horas en la página 75 Octubres, y a nivel provincial, del PJ provincial, a las 9 de la mañana, el compañero Código Capitaní va a estar dando unas palabras. Bueno, le agradecemos a Gauto que estuvo acá acompañándonos. Estaba mirando que le quisimos dar la palabra y dijo. Y no, yo estoy acá, un militante de primera categoría, un caminador de barrios y un hombre de olla popular y todo lo que tiene que ver con la militancia peronista. Así que es un digno representante del peronismo, así que le agradecemos a que estuvo acá con nosotros acompañándonos. Los compañeros y compañeras que están escuchando, bueno, mañana en este momento tan complicado, que podamos pasar entre todos y todas un feliz día de la alerta peronista. Exactamente. Bueno, agradecimientos a Francisco Tete Romero por la disposición, por una charla larguísima, tuvimos que resumirla, pero extraordinaria.
Mauricio Muro, el profesor Mauricio Muro. Mauro también. Cremar, que también hay. Y Mauro Cremar, que metió ahí una... La oveja peronista de la familia. metió una galletita. Bueno, saludos a las madres también que van a estar festejando su día. Le enviamos un saludo grande. Y bueno, ¿quiere decir algo? Sí, la última cuestión que nos mandan las mujeres del frente, que también lo de Cristina es un odio de género. ¿Sí? Que nadie, ni 11 millones, ni 4.000 personas, todos tenemos que entrar en este país. Como dijo su hijo Máximo, el hijo de Néstor, hay que pensar con todos adentro. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por estar en la consola de sonido. A cuidarnos entre todas y todos. Nos vemos el próximo viernes en Reflexión.